Si intentas complacer a tu audiencia aceptando sin crítica sus gustos, solo puede significar que no tienes respeto por ellos, que simplemente quieres recolectar su dinero. Si nos ponemos a analizar no muy detenidamente cuáles son las pelis más taquilleras de la historia, los 15 primeros puestos son películas de Disney, películas de otras productoras hechas con plata de Disney, películas de productoras que después compró Disney, y 3 o 4 películas de otras productoras que Disney todavía no compró porque ¿cómo va a ser Disney un monopolio? La cuestión es que, desde hace varias semanas que no puedo dejar de pensar que tienen todas estas en común, y la verdad era más que evidente. 6 de esas 15 películas pertenecen al universo cinematográfico de Marvel, y 14 de las 15 salieron después de Iron Man y se le parecen bastante. Por eso creo que la única respuesta está oculta en la película restante. Así que, como el video va a arrancar con contexto, les voy a adelantar la conclusión para que se queden. Titanic es la primera película del universo cinematográfico de Marvel. El cine, como hoy lo conocemos y al igual que muchos grandes logros del capitalismo, nació en la Unión Soviética. Para principios del siglo XX, Rusia se consideraba a sí misma una superpotencia, declaración que contrastaba con la realidad de que solo el 25 al 30% de la población podía leer y escribir. Entre la Primera Guerra Mundial, la Revolución y la Guerra Civil, la situación no hizo más que caer a niveles catastróficos. Los bolcheviques tenían muy en claro que no se puede construir una sociedad comunista en un país analfabeto. Por eso, en 1919, adoptaron el decreto Likhves sobre la eliminación del analfabetismo. Pero, mientras tanto, ¿cómo le iban a comunicar los valores de la revolución a un pueblo que no sabe ni leer ni escribir? Ya se venía experimentando con la yuxtaposición de imágenes desde hacía varias décadas, pero fue el ruso Lev Kuleshov, a un año de la revolución, el que agarró un clip de la cabeza de un actor ruso y lo intercaló con otras imágenes. Cuando mostró la película, la gente se rompió las manos elogiando la actuación del actor y los sentimientos que las imágenes les producían, pese a que no se filmaron juntas. Kuleshov comprobó cómo la sucesión de tomas de una película se basa en la mirada y el pensamiento, la tensión mental del espectador y la relación dialéctica con las imágenes. Cada toma incluye un elemento que tiene respuesta en la toma siguiente, y la continuidad de tomas satisface la tensión psicológica del espectador. Cada toma funciona en sí mismo como unidad, pero incompleta. Entonces, el relato cinematográfico aparece como una serie de síntesis parciales. Esta es la naturaleza de su magia, el montaje cinematográfico, o sea, el cine. La relación entre el arte y el avance de los procesos técnicos como la reproducción de sonido, imagen o texto que se dio durante el siglo XX implica un salto cualitativo que produce modificaciones sobre la esfera del arte. Pero, como nos señala Walter Benjamin, no es que llegó una tecnología y cambió el mundo, sino que es un poco más difícil que eso, y pensar las cosas como un simple causa-efecto es medio facho. Por eso, Benjamin habla de que, a partir del siglo XIX, vivimos en la era de la reproductibilidad técnica, y su tesis se centra en las tendencias evolutivas del arte y sus condiciones de producción. Así introduce el concepto de aura. Cada obra tiene un espacio y un tiempo determinado que sigue su trayecto a partir de su creación. Cada creación tiene su aura, es única, y aunque puede existir falsificaciones o reproducciones, no puede haber otra obra que recorra su trayecto espacio-temporal. El aura es la esencia del arte, siempre forma parte de la obra en sí. El problema es que, en la era de la reproductibilidad técnica, se atrofia el aura. A medida que se va desligando la obra de su carácter cultural y se emancipa de los rituales, las imágenes aumentan su valor exhibitivo. Esto afecta a la fundamentación del arte y va a poder fundamentarse con otra función social. Las masas conocen la reproducción de obras inalcanzables para ellos, pero con tal de tener una aproximación a su imagen, ignoran que ésta no tiene el aura de la obra original. En el cine, el hombre llega a una situación en la que debe ejercer una acción empleando en ella toda su persona, pero renunciando al aura propia de ésta, porque el aura está atada a su aquí y ahora. No existe una copia de ella. A diferencia, por ejemplo, del teatro, donde el actor y la obra están unidos a su aura por ser interacción directa con su público. Hasta el momento no se había logrado la reproducción técnica masiva, ni de manera tan independiente de la obra de arte original. Ahora el arte puede aparecer en cualquier lugar o contexto, y al multiplicar las reproducciones, se impone la presencia masiva en lugar de la presencia irrepetible. El valor exhibitivo se antepone al cultural, acerca espacial y humanamente las cosas una aspiración de las masas actuales, y las masas se van a adaptar a esa nueva aproximación. Esto modifica la relación de la masa con el arte. Así, los artistas tuvieron que reaccionar hacia un mundo globalizado, saturado de imágenes y sumergidos en los medios de comunicación. El arte se vuelve conceptual y manifiesta una idea o crítica del artista. Son piezas que requieren explicación, necesitan ser pensadas y procesadas por el espectador. De lo convencional se disfruta sin criticarlo,
y se critica con aversión lo verdaderamente nuevo. Por un lado, se glorifica la técnica como herramienta de cambio que deja atrás un mundo viejo por la potencia de la técnica. Y, por el otro, a la hora de abordar el arte, se llega con pensamientos y patrones de análisis anticuados o equivocados porque esperamos que sea familiar. Pero antes de terminar, está bueno recordar la mayor advertencia de Benjamin. Estos cambios trascienden los límites del arte y producen una estetización de la política. La doble intención fascista de organizar al proletariado y mantener las relaciones de producción y regímenes de propiedad, mediante el funcionamiento de mecanismos y dispositivos estético-políticos. Lo que termina con nuestra propia destrucción como placer estético de primer orden, mientras establece condiciones que garantizan que no se produzca la revolución. Y la última materialización de esta intención de estetizar la vida política es la guerra. Solo la guerra hace posible movilizar todos los medios técnicos del tiempo presente, conservando las condiciones de propiedad. Si extendemos el análisis a las 100 películas más taquilleras, de lo primero que nos podemos percatar es que la más barata salió 10,5 millones de dólares. Y todas, por no decir casi todas, pertenecen al género de blockbuster. Según el diccionario de Cambridge, un blockbuster es simplemente una película exitosa, mientras que el Merriam-Webster es un poco más específico. Algo que es notablemente caro, efectivo, exitoso, grande o extravagante. Aunque la mejor definición se puede encontrar en el libro Movie Blockbusters de Julian Stringer. Stringer rastrea el término hasta los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, donde blockbuster describe las bombas a gran escala que la Fuerza Aérea de Inglaterra usó contra las ciudades alemanas. Parece que te estoy boludeando, pero si prestaste atención en el punto anterior, Benjamin ya nos advertía sobre la estetización de la guerra. A ver, que si revisamos la lista tenemos la nueva de Top Gun, alguna de las últimas de Rápido y Furioso, alguna de Harry Potter, alguna de Star Wars, El Señor de los Anillos o El Hobbit, 007, Transformers, Los Juegos del Hambre, La Última de Crepúsculo, Día de la Independencia, Pirata del Caribe, Misión Imposible, T y un montonazo de peli del UCM, o de superhéroes en general. Todas son películas con trasfondo bélico, e incluso a muchas de esas les puso plata el ejército de los Estados Unidos. Esta utilización del cine como herramienta de propaganda, sea para naturalizar la presencia militar como para establecer antagónicos contra su relato, no es nada nuevo. Este periodo discursivo de superhéroes contra villanos que nos presenta a los buenos como los buenos y a los malos como los que tienen razón, pero a los que hay que matar igual, tuvo otras manifestaciones a lo largo de la historia. A partir de acá voy a combinar indistintamente algunas reflexiones propias con algunos apuntes que hace Smokey-Wolf en muchos de sus análisis, y que les voy a ir dejando como anotaciones cada vez que sea necesario, por lo que les recomiendo que vayan a suscribirse y verse todos los videos. Yo lo hago todas las noches, desde hace 4 años. Volviendo, uno de los periodos más reconocidos fue el del anticomunismo, que no solo se limitaba a perseguir y enjuiciar productores, guionistas, directores, actores o cualquiera que se identificara con estas ideas, sino que cualquier mensaje colaboracionista pasa a ser procomunista y antiamericano, promoviendo el discurso individualista competitivo. Enfriado los fantasmas de la Guerra Fría, Estados Unidos vuelca todos los billetes a combatir el Satanic Panic. Ahora los culpables de todos los males eran las sectas satánicas. Entre los 70 y los 80 se llenó de libros y películas sobre el tema. El heavy metal, Dungeons and Dragons y los conservadores escupían espuma por la boca. Pero la era que nos compete fue la resurrección del cine de catástrofes. Caído el muro de Berlín y disuelta la Unión Soviética, y bastante lejos del 2001, el único enemigo que enfrentaba a los Estados Unidos eran los desastres naturales. Pero esta vez la culpa no la tenía el capitalismo o la arrogancia humana como en el cine de catástrofe de los 70, sino Dios. Acá entran muchas de las pelis que nos faltaron, 2012, La Era del Hielo, las de Jurassic Park, pero también nuestra gran protagonista, Titanic. Titanic es una remake de Titanic, una peli de propaganda nazi que se convirtió en la película más taquillera de la historia durante varios años, lugar que ahora ocupa de vez en vez Avatar, dirigida también por James Cameron. Entonces, ¿qué tiene que ver Titanic con el UCM? La pregunta correcta sería que no. Como señaló Benjamin, para que una obra adquiriera más valor exhibitivo, tiene que haber reducido su valor cultural. Entonces, si el valor cultural es el aquí y el ahora de la obra, para hacer la película más taquillera de la historia, esta tiene que familiarizar rápidamente al espectador con la obra. Así, su éxito se basa casi completamente en repetir una fórmula preestablecida a lo largo de todas sus entregas, y que a estas alturas ya naturalizamos como la única forma de concebir una historia. Las películas del UCM nos atraen al cine para que veamos algo que ya nos spoileamos antes. La narrativa es fácil de entender, aunque te falte contexto, y si no te le explica algún personaje. Para los espectadores más metidos en el tema, tiran guiños o referencias que lo hacen sentir más inteligente. Y la trama atraviesa un conflicto de amor heterosexual, que culmina en una catástrofe. Por su parte, Titanic nos atraía al cine para que veamos algo que ya nos spoileamos antes. La narrativa es fácil de entender aunque te falte contexto, y si no, Rose te explica lo que está pasando.
Para los espectadores más metidos en la peli tiran guiños como ese barco nos hunde ni a palos o Pablo Picasso quien te conoce, que lo hacen sentir más inteligente. Y la trama atraviesa un conflicto de amor heterosexual, que culmina en una catástrofe. ¿Te parece poco para justificar un video? Pensá que Disney pagó $4.000 millones para comprar esa idea y ahora le debe estar dando esa plata todos los años. Ahora, y hablando en serio, lo que realmente podemos destacar de estas obras son los aspectos técnicos y revolucionarios del espectáculo visual que presentan por encima de la narración cinematográfica, lo que a principios del siglo pasado se conocía como cine de atracciones, una variante que entiende al cine como una experiencia visual donde se prioriza la espectacularidad. Estas películas tenían muy en mente la presencia del espectador y hacían lo posible para despertar su curiosidad y sorprenderlo. Un consumo pasivo que solo buscaba captar la emoción instantánea que sorprenda al momento. Pero si seguimos por ahí, lo que estaríamos haciendo no sería más que desglosar los métodos de producción de una mercancía cuyo valor cultural es nulo y reducido a sus características fundamentales. Titanic no sería solo la primera película del UCM, sino la primera de Transformers, Rápido y Furioso y la de cada vez más películas porque, si bien a diferencia del cine de atracción, estas obras sí tienen una narrativa, su estructura es única y se repite incansablemente de blockbuster en blockbuster. Voy a retomar esto en la conclusión, pero antes tenemos que analizar una consecuencia importante de acostumbrarnos a ver una y otra vez la misma historia. El espectador, que asume un rol pasivo y recibe toda la información de la película sin analizarla, solo es capaz de percibir la narrativa explícita que suele ser sumamente clara, fácil de entender y autoexplicativa. Pero muchas de estas obras contienen una narrativa implícita que solo es perceptible para el ojo entrenado, que está más acostumbrado al lenguaje cinematográfico e intercambia ideas con las imágenes. Esta es la verdadera historia de este tipo de películas, pero maneja un nivel de subtexto tan grande que cualquier análisis resulta un análisis paranoico. Así que lo estuve pensando y vamos a arrancar esta serie de análisis paranoicos con Titanic. En este episodio, Jack no existe. A James Cameron le encanta enlatarse y tirarse al mar, así que la peli ya arranca con eso. Medio raro, pero muy importante para tejer esta relación de falsa realidad. Encuentran una caja fuerte con el dibujo de una joya que andaban buscando, así que llevan a la vieja que estaba en bola con la joya colgada en el dibujo para que les cuente qué pasó. Como le dijo un profesor de facultad a Kioto, es importante que sepan identificar narradores. Parece una pavada, pero no es así. Esto es esencial para entender la perspectiva de nuestro personaje sobre lo que sucede, porque nosotros tenemos el panorama completo, pero a veces el protagonista no, como dejó claro en el análisis de Batman. Por eso, acá hay un detalle muy importante que Smokey-Wolf destacó y que voy a llevar a las últimas consecuencias. Ni bien la vieja arranca a contar la historia, ya nos narra algo que no vio, cómo se ganó Jack los pasajes para subir al Titanic. Toda la película transcurre durante la narración de Rose, incluso nos va comentando hasta lo más evidente. Pero no es un narrador cualquiera, sino un narrador sospechoso. El narrador sospechoso, poco fiable, no fiable o falible, es un narrador cuya credibilidad está comprometida. En este caso en específico, entra en la clasificación de narrador mentiroso. Un narrador maduro, con cierto reconocimiento, que deliberadamente se tergiversa a sí mismo para ocultar su pasado indecoroso. Pero, ¿qué oculta que le cause tanta vergüenza? Rose está metida en un matrimonio medio arreglado por la madre con un tipo que tiene plata, que le está corrigiendo todo el tiempo cómo debería comportarse, que desprecia sus gustos y pasatiempos por la pintura, etc. Kate Winslet se pasa toda la película poniendo cara de culo, pero expresando poco sus sentimientos verbalmente. Por eso es la vieja la que nos narra lo que siente en off. A ver, justo va a encontrar un tipo pobre que la quiera como es, que le ofrece libertad y que encima es pintor. No solo eso, encima se llama Jack Dawson. ¿Qué es un jackdaw? Una grajilla, un pájaro que, en el folclore galés, si lo cruzas yendo a un casamiento es buen augurio para la novia. Pero el Titanic se hunde, entonces, ¿qué buen augurio? El hundimiento del Titanic, solo que en esta peli tiene una connotación positiva. Rose conoce a Jack justo en el momento en que está por saltar del barco y este la motiva a tomar las riendas de su vida diciendo: te vas a morir si no te liberás. Pero si Jack no existe, lo que le pasa a Rose es que no tiene las agallas suficientes para suicidarse, pero tampoco tiene las agallas para rechazar la vida que se le impone. Así, Jack empieza siendo el me estoy viendo con alguien que en realidad no existe, pero al que se aferra hasta el momento en que lo deja hundirse, y Rose se transforma en una mujer independiente. Y esa es la razón por la que Jack no se sube a la puerta, porque bien sabemos que los cazadores de mitos ya nos confirmaron que entraban los dos. El accidente es la excusa perfecta para darse por muerta e iniciar una nueva vida sin confrontar directamente con su madre o prometido. Así, muchas de las otras víctimas sobre las que se enfatiza, sea la pareja de los viejos, el padre que se queda a esperar el próximo bote, los músicos, el capitán, son personas que no tienen conflictos con su ser y mueren haciendo lo que les corresponde. Los viejos amándose hasta que la muerte los separe, el padre protegiendo a su familia, los músicos tocando y el capitán se hunde con su barco.
Al llegar a la orilla, Rose se esconde de su madre y su prometido, adoptando el apellido Dawson. Así, la peli termina con la vieja tirando la joya al mar que se había llevado como seguro de caución cuando dejó el autorretrato y la carta de "me estoy viendo con otro". Pasamos ella durmiendo mientras vamos viendo un montaje de todos sus logros, y de pronto camina por los pasillos del Titanic, con toda la tripulación y las víctimas mirando. Se junta con Jack y en el Titanic, ahora conforme con su vida y como corresponde, se muere. Así, nada más nos queda juntar las frases "nunca encontramos nada sobre Jack, no hay registro en absoluto", con "ahora él solo existe en mi memoria". Tarkovsky, en Esculpir en el tiempo, describe su visión del cine y el arte tanto en términos personales como teóricos. Arranca leyendo algunas cartas de espectadores que le cuentan sus experiencias al ver sus películas, lo que sintieron, lo que imaginaron y cómo se vieron reflejados en ellas. A este tipo de conexiones las llama encadenamientos asociativos, los cuales describe cómo se genera el vínculo entre la obra y el espectador mediante signos que remiten a la experiencia propia. Una gran película es una obra sin terminar. Es el espectador el que la termina al mirarla y al establecer esas conexiones. Titanic es la primera película del UCM porque logra dar con la fórmula que años después producirán un nuevo cine de atracciones y que casi son la única razón por la que muchos son arrastrados hasta una sala de cine. Y allí donde alguien se orienta deliberadamente por el público, estamos ante un producto de la industria del entretenimiento, ante un show y espectáculo de masas, nunca ante el arte, que indefectiblemente tiene que seguir sus leyes internas, inmanentes, con independencia de que sean aceptadas o no encuentren acogida. Últimamente se estuvieron suplantando ciertas palabras por otras que deliberadamente transforman ciertas concepciones del proceso artístico para alinear la concepción social del arte con los métodos de producción capitalista. Músico por productor, cantante por freestyler o la mejor de todas. Contenido. ¿Qué carajo es contenido? Es todo y nada. No especifica la disciplina, el género, si es bueno, si es mala. Son mercancías que llenan las góndolas de plataformas para que sean consumidas. Ponen en la misma altura tomarte una Coca-Cola que apreciar una obra. Vivimos en una era de posarte. Las máquinas de la reproductibilidad técnica han alcanzado la velocidad de la luz. E irónicamente, el contenido ya no contiene, porque su aura ha sido vaciada a la misma velocidad. Las industrias culturales promueven ideologías desterritorializantes que terminan por hacernos abandonar nuestros vínculos con el aura del arte, para luego reterritorializarlo a través de los individuos que son reconfigurados como espectadores pasivos, que no pueden acceder al aura de una obra por lo escaso de su lenguaje artístico. Así pueden seguir promoviendo sus discursos totalizadores en un contexto en el que solo sus mercancías pueden florecer. Pero miren el lado positivo, solo así nos vamos a comer el curro de las inteligencias artificiales haciendo arte. Hay que hacer más rápido, más vacío, más descartable. Porque en tiempos donde los estímulos nos golpean por todos lados y siempre hay más y más, ¿quién tiene tiempo para ponerse a analizar una película? ¿Quién tiene tiempo para escuchar un álbum? ¿Quién tiene tiempo para ir hasta un museo a ver un cuadro o una escultura? ¿Quién tiene tiempo para el arte? Cuando cedes en algo que no crees, después sucumbís y te convertís en un conformista.